Entonces, si nos fijamos, esta es la misma portada que teníamos la semana pasada, pero hay algunos elementos que son distintos a los que vimos la semana pasada. ¿Quién puede reconocer lo primero? Los elementos que están distintos respecto a la semana pasada, porque seguimos preparando soluciones. La única diferencia es que aquí son valoradas y son soluciones fáciles. ¿Qué tenemos distinto en esta imagen? Respecto a la semana pasada, que supongo que ustedes la vieron, ¿ya? Y revisaron el video. ¿Qué hay distinto en cuanto a las soluciones que vamos a preparar esta semana? ¿Qué las hace diferentes? ¿Qué cosa? ¿Qué instrumentos o qué materiales están enfocados para lo que vamos a ver hoy día? ¿Ninguno? ¿Ninguno reconoce un instrumento? A ver, aquí en el chat yo no puedo ver bien, a ver qué alguien me dice. Ya, el uso del pHímetro, bien Benjamín, muchas gracias. ¿Ya? El uso del pHímetro, esto es diferente, la semana pasada no vimos soluciones que tenían que medirse o ajustarse el pH, ¿ya? Entonces esto sí va con las soluciones Buffer. ¿Y las soluciones valoradas, con qué la vamos a asociar o qué recuerdan ustedes para la valoración? Materiales que tenemos que tener. ¿Cómo vamos a valorar una solución? Cualquiera que pueda participar. Cecilia Morales, ¿está por ahí, Cecilia? Sí, profesora. Ya. ¿Qué de los instrumentos que están acá, Cecilia, o el material que usted dice, eso lo debería necesitar para una solución valorada? Matraz de aforo. Ya, el matraz de aforo, pero acá el matraz de aforo sí, pero eso es como común a cualquier solución reactiva. Pero ¿cuál lo hace especial, lo dirige hacia una valoración? La pipeta que está ahí, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué más? Mm, ¿Y dónde vas a valorar tú? ¿En qué contenedor, en qué recipiente haces la titulación? no me acuerdo, profesor. En una cápsula de porcelana, decíamos, o en un matraz de tipo Erlenmeyer. Por lo tanto, estos son los elementos que aquí aparecen distintos. Bien, vamos a continuar. Aquí está lo primero. Dice, y aquí vamos a tener calculador en mano para ir viendo, dice, se le solicita preparar 250 ml de una solución de hidróxido de sodio 005 normal para ser usado en la preparación de reactivos para controlar espectrofotómetro. Lo primero que se les pide acá es que nombren los reactivos que necesitará. ¿Qué reactivos necesitamos para A? Nómbrenme los reactivos. Pues solo un reactivo. Nómbrenme. Si alguien me puede ir leyendo el chat, porque cualquiera que pueda abrir el micrófono, porque no lo puedo leer aquí al mismo tiempo cuando tengo pantalla completa. Dicen el hidróxido de sodio. Ya, hidróxido de sodio, ya. ¿Qué más? ¿Solo hidróxido de sodio? ¿Qué más necesitamos? Tenemos que preparar una solución normal, ¿ya? Y eso ya lo vimos la semana pasada. ¿Qué más necesitamos, aparte del hidróxido de sodio? ¿Con qué la valoramos, la solución? ¿Con qué la titulamos? Con un patrón. ¿Con qué? Con un patrón primario. Ya, un patrón primario. Patrón o estándar primario. ¿Ya? Este que tenía ciertas características, que por pesada me daba la concentración exacta, que se podía secar, no se humedecía, no era higroscópico, muchas características. Y el patrón primario que más utilizamos nosotros, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? También lo dijimos en la clase el otro día. ¿Se acuerda alguien? Habían 3 patrones primarios. Más comunes. Profesora, ¿Sí? uno de ellos era el ácido oxálico. Bien, el ácido oxálico. Este es el más común, muy fácil de preparar, es un reactivo económico, así que vamos a tener el ácido oxálico. Por lo tanto, nosotros necesitamos
para poder, y para que ustedes siempre se acuerden, si a ustedes les piden preparar una solución de hidróxido de sodio, no solamente tienen que preparar hidróxido de sodio, sino que necesitamos el estándar primario, que es ácido oxálico, ¿ya? Entonces, tenemos ácido oxálico. Del ácido oxálico, ¿qué tienen que conocer? Su fórmula, ¿ya? Entonces, tenemos aquí C2H2O4, ¿ya? Y acá podemos sacar su peso molecular. Y su peso molecular, porque es importante que lo tengamos en cuenta, es 90,03 gramos mol. Bien, teniendo eso en cuenta, sabiendo por qué, y por qué necesitamos los pesos moleculares, porque necesitamos buscar los equivalentes que tiene la solución. Entonces, acá, si necesito preparar 250 ml de hidróxido de sodio, 0,05 normal, ¿cuántos? Ahora vamos a realizar los cálculos. Bueno, y aparte aquí necesitamos agua, ¿cierto? Dentro de los reactivos vamos a colocar el agua. Entonces necesitamos ese reactivo este y el agua. Los cálculos. ¿Cuántos gramos debemos masar? Vamos haciendo los cálculos, chicos. Háganlo de ahí les voy a ir preguntando, háganlo en una hoja, en lo que tengan a mano, y empiecen a hacer los cálculos. Miren, necesitamos preparar la concentración 0,05 normal y necesitamos preparar 250 ml de hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio, ¿cuál es el peso molecular? ¿Se acuerdan del peso molecular? ¿O se los doy para hacer el cálculo? ¿Se acuerdan o no? ¿Lo necesitan o no lo necesitan? Si no lo necesitan, Sí, profe, delo, ya, por favor. ya. Les voy a dar el peso atómico. Sodio 23, oxígeno 16, hidrógeno 1. ¿Cuánto da? 40 gramos mol, profesora. 40 gramos mol, excelente, ¿ya? La mayoría de las veces uno no dispone del peso molecular, pero sí podemos dar los pesos atómicos. Entonces tenemos 40 gramos mol. Hagan los cálculos, ¿ya? Para poder ir avanzando. Y ahí vamos a ir seleccionando para que participemos y hagamos cálculos. Son cálculos sencillos, pero es importante que los tengamos muy claros para poder hacer este tipo de ejercicio. Si alguien lo termina, me puede dar la información. Recuerden que tenemos que calcular, preparar ambas soluciones. Una recomendación acá, para el ácido oxálico, como les dije, los 250 ml yo lo necesito para el hidróxido de sodio. Para el ácido oxálico puedo preparar menos volumen, ¿ya? Y vamos a preparar de ácido oxálico solo 25 ml. Hagan el cálculo para 25 ml. Porque ese es el patrón con que yo, no es el reactivo que yo necesito, no es el que me están solicitando, sino que el estándar con el cual voy a valorar. Siempre preparamos aproximadamente 25 ml, no más que eso. Yo les decía el otro día que podíamos preparar menos volumen de él. Ya. ¿Terminaron los cálculos o están en eso? ¿Terminaron ya? ¿Cómo van? Javiera Ramos, ¿está por ahí Javiera? ¿Está o no está? Puede contestar en el chat si es que tiene problemas de audio. José Pérez. Leonardo Albornoz, ¿está? Macarena Opaso. Ivette Alfaro, ¿está Ivette? No hay nadie hoy día. Fernanda Zúñiga. Cecilia Morales.
Chicos, ¿están conectados o no están conectados? Sino para desconectarlos, para sacarlos de la reunión. ¿Cecilia Morales está o no está? Sigue sacando los cálculos, ya. José Pérez igual, ya. Leonardo Albornoz está. Me parece que Leonardo no está, porque no escribe en el chat. Macarena Opaso. Bien, entonces está, ¿quién escribió acá? Ya. ¿Qué resultado? Quiero que el cálculo, por lo menos para el hidróxido de sodio, ¿cuántos gramos le dio en el hidróxido de sodio que tienen que pesar? Porque necesitamos la masa. ¿Cuántos gramos? ¿Quién tiene el resultado del hidróxido de sodio? Cualquiera que abra el micrófono para decirnos qué resultado llegó en el hidróxido de sodio, cuánta masa necesitamos. ¿Nadie ha hecho el cálculo? Es un cálculo muy sencillo, chicos, de hidróxido de sodio, tanto normal, y ustedes necesitan 250 ml. ¿Ninguno ha hecho el cálculo? Profe, yo lo saqué, pero lo saqué en ¿Cuántos equivalentes. gramos? ¿Cuántos gramos te dieron? Lo saqué los equivalentes, no le he pasado los gramos, Ya. porque está la concentración. Déjame terminar de pasarlo. Ujú. Benjamín, ¿usted lo sacó? ¿Está por ahí Benjamín? ¿Cuánto le dio los gramos? Ay, perdone, profesora. Parece que me confundí. Parece que... Porque tenías que calcular los gramos de hidróxido de sodio primero. Porque son dos reactivos. Son dos reactivos que tienes que preparar por separado a la misma concentración. De este tenemos que preparar 250 ml y del ácido oxálico tenemos que preparar solo 25 ml. Ya, para ir avanzando esto. Entonces, miren, nosotros tenemos el peso molecular. Tenemos 40 gramos, un mol. Como el hidróxido de sodio solamente tiene un grupo H, un mol va a ser igual a un equivalente. Lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo. Por lo tanto, nosotros aquí nos dicen que queremos preparar ¿cuánto? 0.05 equivalente, o normal, que es lo mismo. ¿Y aquí cuánto nos da esa multiplicación? ¿Cuánto nos da? Chicos, ¿cuánto nos da? Da 2, profe. 2, ¿cierto? Nos da 2 gramos. Pero estos 2 gramos de hidróxido de sodio, ¿en qué volumen están contenidos, Eleazar? En 1000 mililitros. Ya. ¿Y cuánto necesitamos nosotros? 250. Ya. ¿Y eso cuánto nos da? Da 0,5. 0,5 gramos de NaOH. ¿Ya? Esta es la masa que necesitamos para 250 ml. En el caso del ácido oxálico, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el ácido oxálico tiene un peso molecular de 90,03 gramos, un mol, ¿cierto? Eso es lo que nos dicen ahí. Pero ¿cuántos equivalentes tiene acá? ¿Se acuerdan de eso o no? El ácido... ¿Mm? Dime, Eleazar. Si no me equivoco, deberían ser 2. 2. ¿Y por qué me dices tú que es 2? ¿En qué te fijas? Por los hidrógenos. Los hidrógenos. Acá tenemos que fijarnos en los hidrógenos. Entonces, para este caso vamos a tener que calcular el peso equivalente. El peso equivalente dice que es igual al peso molecular partido por los hidrógenos que son reemplazables, que en este caso son 2, y tenemos 90,03 gramos
un equivalente. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que considerar ahí. Por lo tanto, al hacer esta división, ¿cuánto nos da? Aquí. Profesora, ¿Sí? la división da 45,015. 45,015 gramos, un equivalente. Ahí sí. ¿Ya? Porque acá este es peso molecular, ¿cierto? Estos son dos equivalentes, ¿cierto? 90,03 son dos equivalentes, 45 y nos da un equivalente. Bien. Entonces ahora a partir de esto, que ya está en gramo equivalente, podemos hacer el cálculo para lo que nos piden acá, los 0,05. ¿Qué les quiero decir con esto? Que tenemos que fijarnos muy bien si las sustancias son monopróticas o son dipróticas, porque esos son hidrógenos que, ¿se acuerdan? La molaridad no es igual que la normalidad, esa es la gran diferencia. Entonces aquí tenemos 45,015 gramos, un equivalente, y los 0,05 equivalentes, que eso es lo que nos piden, ¿cierto? 0,05 normal son 0,05 equivalentes. ¿Cuánto nos da aquí? Cualquiera que me conteste. ¿Esa multiplicación y división? Multiplicación nomás. ¿Cuánto da? 2,251, profesora. Ya, 2,251 gramos, ¿cierto? ¿Y esos gramos en qué volumen está contenido? Acuérdense, es 0,05 normal. ¿La normalidad en qué volumen está siempre? En 1000 En 1000, mililitros. exacto, en 1000 ml. Y nosotros necesitamos preparar, ¿cuánto dijimos? 25. 25 25. ml, exacto. ¿Cuánto nos da aquí? 56,275. 56. Ah, no, perdón. Nos falta dividir por 1000 ahí. Sí. Ahora sí, 0,05. 0,05626 parece que da por ahí, gramos, ¿cierto? Para esos 25 27. ml. Ya. Entonces, con esto hemos hecho el cálculo, es decir, cuando ustedes tengan que preparar un hidróxido de sodio, necesitamos, y asegurarnos que la concentración esté normal, necesitamos preparar un estándar primario. ¿Cuál es el que más utilizaremos comúnmente? El ácido oxálico. ¿Qué tenemos que conocer? Su peso molecular. Una cosa sí les voy a decir, chicos, en algunos casos el ácido oxálico puede venir dihidratado con 2 moléculas de agua, por lo tanto el peso molecular aquí va a cambiar. Tenemos que considerar el peso molecular que traiga. Si tiene con un, el que le estoy dando yo aquí es anhidro, no tiene agua. Si tuviera agua, entonces aquí el peso molecular va a variar. Fíjense muy bien ustedes en el reactivo, por eso es importante cuando vimos la semana pasada los pasos que uno tenía que hacer cuando iba a preparar un reactivo, lo primero ir a la bodega a buscar en qué condición y qué información trae la etiqueta del reactivo, porque si no podemos cometer el error que teóricamente nosotros sabemos este peso, pero nos encontramos que el reactivo era distinto y vamos a tener un error en la valoración. ¿Bien? Entonces, ¿tenemos ya listo Profe, esto? Dígame. ¿y cómo hago en esos casos cuando están hidratados? Consideras el peso molecular incluyendo las moléculas de agua, Eleazar. Ah, ok, le agrego Sí, el peso molecular de cuánta exacto. agua me esté informando. Exacto, tienes que considerarle el peso total ahí. ¿Eh? El Ya. peso molecular total. Por eso les decía, porque tú puedes tener teóricamente, porque si haces el cálculo, bueno, incluso aquí debería ser 90, porque yo digo carbono, 12, hidrógeno 2, oxígeno 16 por 4, 64, me da 90. Eso es por los decimales que a veces trae los reactivos, pero ocupamos ese peso molecular que nos informa un fabricante, ¿ya? En la etiqueta del reactivo. Pero si tú ves en la etiqueta que tu molécula es distinta, tienes que considerar el peso molecular que está puesto en ese reactivo que tú vas a utilizar. Siempre eso no es fundamental. ¿Bien? ¿Y me afecta los equivalentes igual o no? No, no te afectan, no te afectan, no te van a afectar, ¿ya? Porque están considerados dentro de ese peso molecular los equivalentes que tú necesitas. Ah, ya. ¿Bien? No, porque por ejemplo como el agua tiene el hidrógeno, entonces no me afecta Sí, directamente claro, pero ese hidrógeno no es de la molécula que a ti te interesa, ese es el agua que se disuelve y pasa a formar parte después del solvente, así que no te va a afectar, sino que tú te estás preguntando, ¿esta molécula con la cual yo estoy titulando, que es el ácido oxálico, es diprótica o es monoprótica?
Y ahí es lo que interesa, porque muchas veces, claro, puede decir, ah, pero aquí también tengo 2 hidrógenos, pero son del agua, y esos no son reemplazables, no tienen que ver en esta. Esta es la molécula que a ti te interesa, que venga con agua, porque hay moléculas, de repente van a encontrar reactivos ustedes que tienen 7 moléculas de agua, hidratado, pero a ustedes les interesa la molécula total, no porque viene con más agua o simplemente eso va a formar parte del Entonces solvente. el que tenga moléculas de agua solamente influye en el peso molecular. En el peso molecular, sí. Eso es súper importante. Y por lo tanto yo tengo que recordarlo, porque teóricamente yo puedo saber, ah, esto tiene tal peso molecular, hago el cálculo, así como lo hicimos. Pero no me di cuenta después y a ustedes no les empieza a dar, o se equivocan, o dice que raro hago la titulación, yo preparé bien mi reactivo, pero lo preparé considerando un peso teórico, no el que realmente del reactivo que yo utilicé. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a los pasos para proceder experimentalmente. Vamos a hacer eso ahora. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que tenemos que hacer? Lo primero que deberíamos hacer, según lo que estábamos hablando, para proceder experimentalmente, ¿qué es lo primero que ustedes harían? Ir a buscar Masar los el- reactivos. Ir a buscar los Como 3 reactivos. abrieron el micrófono. A ver, una primero. Ya, ¿qué dice? ¿Qué? Ir a buscar los reactivos para fijarse Buscar en los reactivos. pesos moleculares. Ya, excelente. Reactivos para conocer sus características. ¿Ya? Sus características. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué características? Como dicen, el peso molecular, si hay una densidad, etcétera. ¿Ya? Tengo que ir a buscar los reactivos. Después, ¿qué tendríamos que hacer? Los cálculos. Ya, después tendríamos que hacer los cálculos. ¿Ya? Ya. Cálculos para ambos reactivos, ¿cierto? Lo que hicimos recién. ¿Por qué podemos hacer eso? Porque ya teníamos la información del reactivo. Después, lo tercero, ¿qué podríamos hacer? Después de hacer los cálculos. ¿Qué creen ustedes? Ya, buscamos los reactivos, tenemos muy claro los pesos moleculares, fueron a Los buscarlos, materiales. registraron los cálculos, y ahora ¿qué tendríamos que hacer? Ir a buscar los materiales que se van a Ya, usar. buscar material. Porque aquí vamos a necesitar bastantes materiales, porque tenemos que considerar que estamos preparando materiales para 2 reactivos. ¿Cierto? Ya, ¿qué más? Listo, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué tendríamos que hacer? Tenemos los materiales y ahora, ¿qué harían? empezar a pesar y eso. Ya, masar los reactivos, ¿cierto? Masar los reactivos y después de masarlos, ¿qué hacen? ¿Qué es lo lógico que viene después? Disolver los reactivos. Correcto, disolver. Y después de disolver, ¿qué viene después que usted disuelve? Está con su vaso Aforar. precipitado, aforar, ya. Y eso es súper importante porque el reactivo queda hasta aquí nomás. Recuerden que no lo podemos envasar porque tenemos que valorarlo. Listo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aforamos, o sea, aquí tendríamos que tener 2 matracitos de aforo. ¿Ya? Que me quedaron del mismo tamaño, pero este es de 250 y este es de 25, más o menos. ¿Ya? Entonces tenemos los 2 reactivos. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vamos describiendo los pasos. ¿Qué haríamos ahora? Que fue lo que vimos la clase pasada. Considerando que es una solución valorada, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Se acuerdan lo que tenemos que hacer? Ahora valorarlo, Ya, y para hacer valorarlo, ¿qué tienes que hacer, Eleazar? el usar el indicador de Ya, pH. pero descríbeme si tú tuvieras que enfrentarte. Estás en tu mesón en el laboratorio. ¿Qué tendrías que tener? ¿Qué harías? Lo primero que haríamos, o cualquiera, acuérdense, estamos en el mesón en el laboratorio, ¿y cómo? Porque tú dices, agrego el indicador, pero no tengo nada más, ¿y dónde lo agrego? Ah, ya, o sea, buscar el matraz del Meyer, Ya, tú tomas la un bureta. Erlenmeyer, y a ese Erlenmeyer, ¿qué le vas a agregar? Le voy a agregar la conocida, que es el patrón. No, No, o al revés. al revés, acuérdate, le Ah, vamos a ya. agregar un La ml de desconocida. qué? ¿De qué? ¿Un ml de? Acuérdate. Del
Hidróxido. Ya, de NaOH. Lo primero, ya. Te dice, porque este es el que tú quieres titular. Y el conocido es el ácido oxálico, es el que tú tienes, es tu estándar. El estándar siempre es una referencia, ¿ya? Entonces, le agregamos un ml. Después, ¿qué le vamos a agregar? Tú lo dijiste al principio. Sí, la fenolftaleína. Ya, el indicador, que es la fenolftaleína, le vamos a agregar gotas, ¿ya? Y después, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer tú? Proceder a tomar con la uretra la Pipeta, vamos, acuérdate que vamos a hacer con pipeta. pipeta, perdón. Sí, Sí, la pipeta, es que me recuerdo de los laboratorios. sí, con pipeta. La pipeta con el ácido oxálico ¿Está? Agregar ácido oxálico, ¿sí? Ácido oxálico. e ir agregando gota a gota hasta que Sí. se dé el balance y repetir 3 veces. Ya. Hasta viraje de color. Y repetir 3 veces, ¿ya? Que eso no se lo olvide nunca. El N mínimo para todas las cosas es 3, para poder sacar un promedio, ¿ya? Eso en estadística se ve que el N tiene que ser mínimo 3. Después en investigación, cuando tengan que hacer ustedes sus memorias, saben que lo mínimo que van a tener 3 veces repetir un experimento, ¿ya? Y después, ¿qué tendríamos que hacer? Ya tenemos eso listo ahí. ¿Qué tendríamos que hacer? Ya repetimos 3 veces. ¿Qué tendríamos que hacer? Calcular el promedio, el gasto promedio de los tres Ya. eventos. Ya, 3 veces, aquí sacamos el promedio. Entonces vamos a calcular ¿qué? La concentración. La concentración de la muestra Del desconocida. NaOH, claro, el NaOH. Calcular la concentración de la NaOH. Y lo otro que tendríamos que hacer, en este caso, al calcular la concentración, ajustar según necesidad. ¿Cierto? Porque vimos el otro día, ¿ya? Porque teníamos 3 opciones, que nos dé directo, que nos dé 1:1, es decir, tú colocas un ml y que gastes 1 ml de ácido oxálico, eso significa que tienen los mismos equivalentes. Pero si gastamos distintos, si gastamos más o gastamos menos, los equivalentes son distintos y vamos a ajustar según necesidad. Una vez ajustado, como séptimo paso, vamos a tener que envasar, ¿cierto? Y envasar, recordando ¿qué es lo primero para envasar? ¿Qué tenemos que hacer con un frasco siempre? ¿Cebar el frasco? Ya, cebar frasco, ¿cierto? Cebar frasco, ya. Y también tenemos que envasar y etiquetar, ¿cierto? Que no se nos olvide. Cebar frasco y después tenemos que guardar el reactivo. Cebar frasco y guardar. Este reactivo, para que ustedes sepan, se almacena a temperatura ambiente. Ya, ¿y con el ácido oxálico qué podemos hacer? ¿Lo guardamos, lo almacenamos o qué creen ustedes que se hace? En el caso del ácido oxálico, lo que uno hace generalmente, como ya esta es una solución que es como un estándar, la podemos guardar, la podemos envasar también, o simplemente desechar, porque es una solución fácil de preparar, ¿ya? Pero tenemos la opción. Lo que más nos interesa es que nosotros guardemos la solución que nos están pidiendo, y esta es la que nos estaban pidiendo el volumen, estos 250 ml. Esta es la solución, ¿ya? Entonces ahí tendríamos eso. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, chicos? ¿No? Bien, pasamos a la otra. Ya, la situación 2 dice, se le solicita preparar 500 ml de una solución 0015 normal de ácido sulfúrico a partir de ácido sulfúrico concentrado, 95% peso, densidad 1.84 kilogramos por litro, para ser usado en la preparación de reactivo para control fotométrico. Bien, aquí también nos piden, ¿qué reactivos vamos a necesitar? Vamos rapidito acá, ¿qué reactivo necesitamos? Descríbanlo. ¿Qué reactivo? Ya sabemos que es una solución valorada también porque nos están diciendo que es a concentración normal. Igual aquí el ácido sulfúrico en este Ya caso. necesitamos ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Ya? ¿Qué más necesitamos? Tenemos que valorarla. ¿Qué más necesitamos? El patrón, entonces.
Ya, un patrón primario. Ácido Bien, oxálico, ya, en este caso. patrón primario. Ya. Acá, la situación que yo les coloco aquí es importante porque tenemos un detalle. Un ácido con un ácido no se pueden enfrentar. No puedo neutralizarlo. No, yo, cuando ustedes titulan, colocan una base y un ácido. ¿Sí o no, chicos? ¿O lo hacen con una base y un ácido y un ácido? ¿O es un No, ácido y una base? un ácido y una base. Ya, entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Que aquí vamos a tener que preparar también hidróxido de sodio, porque aquí vamos a hacer una marcha analítica, por decirlo así. Primero, el patrón primario, el ácido oxálico, tiene que titular al hidróxido de sodio. Tenemos que titularlo. Y después, ese hidróxido de sodio es el que va a titular al ácido sulfúrico. Por lo tanto, cuando ustedes les pidan que tienen que preparar un ácido sulfúrico 0,015 normal y para entregar una solución valorada, tienen que preparar 3 reactivos: ácido oxálico, hidróxido de sodio y ácido sulfúrico. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Ya, entonces eso es como una marcha analítica que se llama, que uno la describe así, que yo, para poder cumplir con el requisito de que ésta tenga la concentración exacta que me están pidiendo, 0,015 normal, tengo que preparar también un hidróxido de sodio 0,015 normal y un ácido oxálico 0,015 normal. Este va a titular a ese y este otro va a titular acá. Una vez que ya lo tengamos valorado, nosotros decimos ya, nos dio, está ok. Entonces, si se fijan aquí, es un poco más largo el proceso, porque yo, para conseguir un reactivo en condiciones óptimas, necesito preparar más reactivos. ¿Bien? Entonces, teniendo eso, vamos a preparar ya sabemos preparar el ácido oxálico, ya sabemos que es un reactivo que es diprótico. Entonces ahora me voy a centrar en que ustedes preparen, díganme los reactivos, los ml para el ácido sulfúrico. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer aquí en B, porque el hidróxido de sodio ya es muy fácil, sabemos prepararlo, no hay ningún problema, pero acá tenemos que ver cómo preparamos un ácido sulfúrico a esa concentración. Entonces, hagan los cálculos, fíjense bien lo que dijimos del ácido oxálico también, y acuérdense que tenemos que preparar equivalentes, y que cuando ustedes hablan de molaridad, nosotros tenemos que considerar que la molaridad es distinta a la normalidad cuando tenemos moléculas que son diferentes. Les doy unos minutitos para que hagan el cálculo. Ustedes conocen algunas fórmulas ya para calcular algunas soluciones que les enseñaron en primer año, pueden aplicarlas también. Lo importante es que me digan ahora cuántos ml voy a necesitar de este ácido sulfúrico concentrado, que está en 95% peso-peso, y su densidad está en 1,84 kilogramos por litro, o es lo mismo gramos por ml. Acuérdense que son unidades que son comparables. Bien, así que empiecen a hacer los cálculos y ahí me dicen cómo les va.
Eleazar, ¿está por ahí? Dígame, profe. Ya. Considerando el ácido sulfúrico, ¿qué tienes que considerar? ¿Qué ves tú en esta molécula respecto al hidróxido de sodio o el ácido oxálico? ¿Hay algo que tú tienes que considerar para hacer los cálculos? Sí, que tiene 2 hidrógenos, los equivalentes, Ya, tiene 2 equivalentes, o sea, sería el doble equivalente. Había que hacer lo mismo que hicimos anteriormente, dividir ya. para el peso molecular. Bien, entonces tenemos que calcular el peso equivalente y el peso equivalente. ¿El ácido sulfúrico necesitan el peso molecular? Porque no me lo han pedido, ¿no necesita? ¿El sulfuro cuál es El el azufre es el azufre? 32, espérate, 32, pero el peso molecular es 98, ¿ya? 98 gramos mol. Ah, ya. ¿Sí? 32 el azufre. José Pérez, ¿qué resultado le dio? ¿Llegó? ¿Hasta dónde ha llegado? Se puede escribir en el chat cómo va con los cálculos o tiene alguna duda. Pueden preguntarlos, chicos, si no se acuerdan. Ya hace Yo tiempo lo que que, vieron estos yo lo que no cálculos. me acuerdo es cómo sabía que se relacionaba el porcentaje peso-peso con la densidad para sacar la masa que tengo en esta concentración. No sé si Ya. era multiplicando el 1,84 por 95 y se dividía o era así directo, no me acuerdo. Porque además Ya. esto está en kilogramos, había que pasarlo a gramos por No, pero en mililitros. gramos ahí te queda lo mismo. Si tú lo llevas a gramos por ml, es 1,84, es igual. Ah, bueno, sí, la Sí, densidad sí, por eso. sí, sí. Ya. Entonces lo vamos a hacer para que no nos demoremos y se lo voy a ir explicando, ¿ya? Porque si no nos vamos a tardar. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener es que tenemos el ácido sulfúrico y como dijo su compañero, aquí tenemos 2 hidrógenos reemplazables. Por lo tanto, si nuestro peso molecular es 98 gramos mol, tenemos que calcular el peso equivalente y el peso equivalente va a ser en 98 gramos mol partido en 2 y nos da 49 gramos equivalente. ¿No? El equivalente. Por lo tanto, al empezar a hacer los cálculos, nosotros tenemos que considerar lo que realmente tiene como equivalente de ácido sulfúrico. Serían 49 gramos, un equivalente. ¿Y cuánto equivalente necesitamos nosotros? Yo casi todo lo hago con regla de 3, chicos, porque creo que es la forma más fácil de entender, porque a veces si bien a ustedes se lo enseñaron con alguna fórmula, de repente uno cuando coloca en el numerador los valores del denominador se tiende a confundir. ¿Cuánto tenemos que preparar de esto equivalente a ácido sulfúrico? 0,015. 0,015. Ya, 0,015. Ya, multipliquemos entonces y nos da 0,785 gramos. ya 35 gramos. ¿Y esos gramos están en cuánto? ¿En mil-ml, profesora? Sí, en 1000 ml. Y nosotros tenemos que preparar 500. 500. Por lo tanto, es la mitad de acá. Y la mitad sería 0,3675, ¿no? ¿Sí? De la mitad de 35, 77, ya. ¿Está bien o no? Sí, profesora. Ya. Estos serían los gramos de ácido sulfúrico que yo necesito. ¿Cierto? Y estos gramos de ácido sulfúrico los tengo que sacar de alguna parte. Los tengo que sacar de este reactivo que está al 95% peso-peso.
Entonces, yo aquí tengo que decir que tenemos, voy a seguir por acá, 95 gramos de ácido sulfúrico están en 100 gramos de solución, ¿ya? Que en esos 100 gramos de la solución sólida, solamente 95 gramos corresponden a ácido sulfúrico. Y nosotros necesitamos esto, de ácido sulfúrico, y nos preguntamos que en esa solución cuánto van a haber, cuánto hay disuelto en esos 100 gramos. ¿Cuánto nos da acá? Nos daría 0,387. ¿300 o 600? Porque 0,365, 100, 95. Parece que me salté uno de los cálculos. Claro, porque es .3675. 0,3868. Ya, 3868, ahí sí. Porque no puede ser tanto más, porque este es 95 de 100, entonces, si este es el 95%, aquí tiene que, para ser el 100, tiene que ser un poco más nomás, porque tenemos un 5% más de diferencia. Serían gramos de solución de ácido sulfúrico. Y ahora, ¿qué otro dato conocemos? La densidad, ¿ya? Entonces, la densidad acá del reactivo es 1,84 gramos, ¿cierto? Y esos gramos de ácido, perdón, H2SO4, están en 1 ml de esta solución. Y acá, llevamos los gramos para allá, serían 0,3868 gramos de ácido sulfúrico. ¿Cuántos ml tenemos que tomar? ¿Cuántos ml nos dan? Eh, 0,21 Ya, 0,21 ml. Bien. Entonces, aquí, con esta respuesta, lo que tenemos que interpretar es que para preparar una solución de ácido sulfúrico, 0,015 normal, 500 ml, ¿ya? Tenemos que tomar 0,21 ml del ácido sulfúrico concentrado, que está en 95% peso-peso, con esa densidad, ¿ya? Y siempre los reactivos que vienen peso-peso tienen que traer la densidad, porque nosotros al final lo que queremos saber es cuánto volumen es el que tomamos. Entonces 0,21 ml para 500 ml de solución. ¿Y por qué tenemos que valorarlo? El ácido sulfúrico, para que ustedes lo sepan, si es que no han trabajado con la droga pura, se suprime rápidamente. Ustedes abren el reactivo y sale el gas rápidamente, sale al ambiente, entonces su concentración en el tiempo va a ir bajando. Si bien en la etiqueta del reactivo dice que viene al 95%, después de un año que yo lo he abierto, lo más probable es que esto baje. Y esa es la necesidad que nosotros tenemos de titularlo. Para el hidróxido de sodio, también tenemos que calcular. Recuerden que aquí tenemos que preparar 3 soluciones: ácido oxálico, hidróxido de sodio y el ácido sulfúrico. Este es el único que vamos a preparar a ese volumen 500 ml. De estos vamos a seguir preparando 25 ml. ¿Alguien tiene alguna duda hasta acá, chicos, de lo que hicimos, de los cálculos? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien no entendió algo? No, profe. No, profe, todo bien. ¿Está bien? Ya. Por eso les digo, a mí me gusta trabajar mucho con reglas de 3 porque uno va entendiendo qué es lo que está haciendo, porque muchas de estas fórmulas, que de repente hay fórmulas para calcular directamente la normalidad o la moralidad, teniendo la concentración peso-peso, la densidad o lo que uno necesite. Pero acá, si se fijan, fuimos haciendo todo paso a paso hasta llegar a un resultado, y a ustedes, para que interpreten y sepan por qué están ocupando cada uno de esta información. O sea, lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando preparemos estas soluciones, primero tenemos que considerar si son mole. Aquí también podríamos preparar una solución molar, considerar su peso molecular o su peso equivalente. Después tenemos que considerar su porcentaje, a qué concentración se encuentra,
lo tenemos acá. Y por último nos vamos a la densidad, que es lo que nos permite tomar el volumen final para poder hacer nuestra medición. No creo que necesitemos hacer el cálculo del hidróxido de sodio y del ácido oxálico, porque eso ya lo vimos en el ejercicio anterior, entonces sería más fácil. ¿Quieren que lo hagamos también o no, chicos? ¿O no es necesario? Porque al final Sí, solo... es igual que lo pasado, ¿no? Sí, son Sí. iguales, porque la única diferencia es que aquí cambia la concentración del ácido oxálico. Si tú te fijas, antes el ácido oxálico que teníamos que preparar estaba a una concentración de 0,005. Y ahora el ácido oxálico, o sea, tendríamos que seguir el mismo esquema que tenemos acá, ¿cierto? Este esquema que tenemos aquí, para poder calcular una concentración distinta. El cálculo nuevo que había es el del ácido sulfúrico, donde estamos considerando todo esta información que trae. Esto lo sacamos de la etiqueta, ¿ya? De la etiqueta del reactivo. Por eso también es súper importante, chicos. No siempre este va a ser 95%, pudiera ser el reactivo que compró el laboratorio que esté al 97%. ¿Ya? La densidad no cambia, porque la densidad es propia de los reactivos, pero la concentración sí pudiera cambiar. ¿Bien? Entonces, no lo vamos a hacer, vamos a ver los reactivos que necesitará, ya sabemos que son 3 reactivos los que necesitamos, y los cálculos indicando la cantidad. Entonces, se los voy a anotar, sí, para que ustedes hagan el cálculo, lo vamos a dejar aquí como en el caso del el hidróxido de sodio, tenemos 0.015, revísenlo ahí, y el otro da 0.06. ¿Ya? Más o menos para que se puedan guiar para poder desarrollar. Recuerden que estamos preparando 25 ml. Bien, ahora, ¿cuáles son los pasos que tendremos que seguir? Porque acá nos dice, describe los pasos para proceder experimentalmente en la valoración del reactivo solicitado. ¿Cuál sería el esquema? No quiero que me digan desde el titular, sino que en la valoración. Para valorar. ¿Qué es lo primero que harían? Valorar el reactivo que nos están pidiendo es el ácido sulfúrico 0.015 normal. ¿Qué es lo primero que tendrían que hacer? Aquí no es debería ser lo acoplado, la reacción acoplada que estábamos ¿Qué es lo viendo. primero que tendríamos que hacer? ¿Qué titularíamos primero? Primero, titular, ¿qué cosa? El ácido oxálico y el NaOH. Pero, ¿a quién vas a titular tú? ¿Al ácido oxálico o al NaOH? Al NaOH. Ya, titular el NaOH con el patrón primario, ¿cierto? Con el patrón primario, que ya sabemos que es ácido oxálico. Sí. Después, ¿qué vamos a hacer? A partir del NaOH titulado, ¿Ya? titular ahora el ácido sulfúrico. H2SO4 a partir del NaOH, ¿ya? Valorado. Valorado, que debería tener la concentración idealmente esa. ¿Ya? Si nos da una aproximación, nosotros después al hacer los cálculos pues tenemos que considerar bien cómo está. Pero lo ideal es que nosotros andamos buscando esa concentración. Entonces, nosotros si pudiéramos dibujarlo, nosotros tendríamos primero en una plaquita acá, vamos a colocar 1 ml de la solución de NaOH, ya una cápsula, lo vamos a titular con, aquí vamos a colocar ácido oxálico. Y esto va a ser N igual 3 veces. Después vamos a tener acá nuestro matraz de aforo con el NaOH y de ese que ahora va a ser, este va a pasar a ser nuestro estándar, ¿cierto? Porque si va a titular a alguien va a ser nuestro estándar, porque está en NaOH valorado. Y acá vamos a tomar otra cápsula, vamos a colocar aquí 1 ml ahora del ácido sulfúrico, y con una pipeta vamos a agregar NaOH. ¿Ya? Y esto también lo vamos a hacer 3 veces. ¿Queda claro?
¿Chicos? ¿Sí? Sí, profe. Ya, Profesora. ya. Entonces, parece que está Eleazar y Benjamín hoy día. Entonces, vamos a ir ahora a otra situación. Ahora, la situación que vamos a ver, cambiando un poco del tema que estamos haciendo, es preparar buffer, ¿ya? También es algo que tenemos que recordar, tenemos que tener en cuenta, y un buffer que fue el que más utilizaron, ustedes aprendieron a hacer el primer año, es el buffer fosfato. Entonces, en este buffer fosfato, aquí dice que tenemos que preparar 200 ml de buffer fosfato de sodio, una concentración de 25 milimolar a pH 3,5. Y esta solución se utilizará en la evaluación de la actividad enzimática in vitro. ¿Ya? Nos dicen para qué vamos a utilizar. Entonces, ¿qué reactivos necesitaremos para hacer esto? ¿Qué es lo primero que vamos a recordar? Vamos a anotar aquí, antes de anotar los reactivos, la disociación del ácido fosfórico, para que nos acordemos, porque nos están pidiendo buffer fosfato de sodio. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tendría que hacer esto? Partimos de H3PO4, ¿ya? Y el ácido fosfórico lo vamos a, si nosotros el ácido fosfórico lo colocamos con una base, esto ya sabemos nosotros, más NaOH, nos va a formar las sales que queremos. ¿Qué sales se van a ir formando acá? Profesora, ¿Mm? una de ellas sería el H2PO4 menos. Pero tenemos que agregarle el sodio. Mira, nosotros tenemos que recordar esto, H3PO4, y este pierde al disociarse, ¿cierto? Al ir aumentando el pH, nos va a quedar H2PO4 con 1, ¿cierto? Si tú tienes aquí el sodio, ¿cómo nos quedará la molécula acá? Quedaría Na ¿Ya? H2PO4. Ya. Ya. ¿Y la otra que sigue? ¿Cómo nos queda? Na2 ¿Ya? HPO4. ¿Ya? ¿Y la última? Sería Na3 Uh-huh. PO4. PO4, excelente. ¿Ya? Y aquí tenemos las disociaciones, lo mismo que hicimos el otro día, pero acá le estamos colocando el sodio, ¿ya? Porque podría ser hidróxido de potasio, hidróxido de sodio, por eso hay, de repente va a haber buffer fosfato de sodio o buffer fosfato de potasio. Acá recordamos que hay unos pK, ¿cierto? Tenemos los pK, pK1, pK2 y pK3. Significa que hay 3 puntos de disociación. Y aquí el primer pK, yo se lo di el otro día, 2,12, 7 el segundo y 12. Les voy a dejar esos valores. Si bien en los libros pueden encontrar 6,8, 7,2, de repente en este, siempre tienen que ustedes trabajar con los pK, la información que se les dé, no inventar o recordar, no, yo me acuerdo que era ese, porque si cada uno empieza a colocar su valor para hacer una corrección de una prueba, uno tendría que hacer un montón de pautas porque va a depender cada uno. Entonces, 2,12, 7 y 12, esos son los pK. Entonces, tenemos que preparar ese buffer fosfato a una concentración de 25 milimolar, pH 3,5. ¿Cuáles son las especies que necesitamos para hacer ese buffer? Una de las cosas que tienen que recordar es que cuando nosotros hacemos un buffer, siempre para que tenga el mejor efecto va a ser mientras más cercano esté a su pK, a su valor de pK. Es ahí donde tiene mayor propiedad amortiguadora. Por lo tanto, considerando que necesitamos un pH 3,5, ¿cuáles son las especies que necesitamos? Consideremos que tenemos 4 especies, desde el ácido fosfórico la 1 hasta el fosfato trisódico la 4. ¿Cuáles son las especies que necesitamos para hacer este buffer? Diga el número, la 1, la 2, la 2, la 3, la 3, la 4. ¿Cuáles son las? En este caso la 1 y 2, Ya, ¿y por qué razón, Eleazar? porque el pH es 3,5 Ya, y en relación a los pK. Exacto, ya. Necesitamos siempre, chicos, 2 especies. Yo ya les dije el otro día cuando lo vimos en la clase. Para hacer un buffer siempre tienen que haber 2 especies. Y eso es lo que dice la ecuación de Henderson-Hasselbalch.
Por lo tanto, en los reactivos que vamos a necesitar ácido fosfórico, ¿ya? No el hidróxido de sodio, no lo consideren, porque nosotros en el laboratorio lo podríamos considerar si no lo tenemos, pero si no, es por especie, estas dos especies deberían estar formando parte de nuestro buffer, ¿ya? Entonces, la respuesta aquí, los reactivos que usará serían el H3PO4 o el ácido fosfórico con el fosfato monosódico. Ya. Estas son las especies. Ahora, hagamos los cálculos entonces. Empiecen a hacer los cálculos. Vamos a ocupar la ecuación de Henderson-Hasselbalch. pH es igual al pK más el logaritmo de la sal partido por el ácido. ¿Han aplicado esta fórmula antes, chicos, o no? La primera pregunta que les voy a hacer, sino para ir explicándosela con más detalle. Creo que sí. Creo que sí, ya. Sí, no me acuerdo bien. Claro, porque lo que pasa es que a lo mejor trabajaban ustedes con el inverso. Ya, Cecilia dice que sí. Ya, entonces aplíquela a Cecilia para que veamos cómo le resulta el cálculo, cómo tenemos que trabajar acá. La fórmula tenemos que considerar ahí. Sabemos el pH al cual vamos a trabajar. Sabemos el pK que tenemos que utilizar. Y tenemos que despejar las partes de sal y ácido que necesitamos.